hablando de embarazosas, los temas como embarazos, los embarazos no deseados, podrían ser temas, por ejemplo, fíjense, como por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de drogas, las preferencias sexuales, deudas, la edad de las personas, inclusive, es muy complicado. La violencia intrafamiliar también son temas sensibles, que para ese tipo de investigaciones se recomienda utilizar otra técnica, no las encuestas. No es recomendable, jóvenes. Imagínese usted, por ejemplo, si hace una pregunta como esta que hice ahí, ¿defrauda usted los impuestos? Por ejemplo, usted no puede hacer ese tipo de preguntas de manera directa. Seguramente que ahí se va a acabar el cuestionario, ¿no? Perdón, la encuesta o el contacto con el encuestado. No se puede hacer ese tipo de preguntas. Entonces, evitemos las preguntas embarazosas, sensibles o muy difíciles de responder de manera directa. Tiene que utilizarse otro tipo de técnicas, ¿no? Entre otras cosas. Esas son algunas de las recomendaciones que se puede dar en esta parte. Antes de pasar al existen, quiero, quiero anotar acá las llamadas preguntas filtro o de ramificación se denominan, o de ramificación. Existe una categoría de preguntas, podemos llamar, no sé si tipo de preguntas, pero son preguntas, se les suele llamar preguntas filtro o de ramificación. ¿Qué son las preguntas filtros o de ramificación? Permítame que lo escriba. Vamos a decir aquí que son aquellas preguntas que se aplican a algunos encuestados, es decir, responden a algunos encuestados y se aplican a algunos encuestados y a otros no se aplica. Es decir, algunos responden y otros no responden. Esto, a su vez, dice, afectará en el proceso, digamos, de conteo o tabulación de los resultados. Esto afecta. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Supongamos que mi pregunta dice, se me ocurre, ¿tiene usted TV cable Tigo Hogar? Hagamos de cuenta, jóvenes, que esta es una pregunta dicotómica. Dice sí, dice no. Ocurre, en este tipo de preguntas, hay algunos encuestados que van a responder sí y otros que van a responder no. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, la pregunta número 2 de mi cuestionario dice, este, digamos, ¿qué opina de los precios que cobra TV cable Tigo Hogar? Bueno, ahí usted dirá, son, vamos a decir, por ejemplo, que son
muy caro. Ay, caramba. Muy caro, caro, indiferente, barato, muy barato. Tenemos la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, digamos. Y digamos, tenemos la pregunta 8. La pregunta 7, digamos, dice. ¿Por qué no tiene el servicio de TV Cable Tigo Gat? Bueno, aquí están las opciones de respuesta, no lo voy a dar. Ahí está la opción 1, la opción 2, la opción 3, opción 4. No importa. Entonces, ¿qué significa ramificar, jóvenes, o filtrar las preguntas? Ocurre, pregunto al curso y yo mismo me voy a responder. Si usted tiene TV Cable Hogar, Tigo Hogar va a marcar sí, ¿de acuerdo? Sí. Si tiene sí, va a poder responder la pregunta 2, ¿correcto? ¿Qué opina de los precios que cobra TV Cable Hogar? Ahí están las categorías de respuesta. Entonces, la gente que va a responder sí, va a pasar la pregunta 2. Pero esta misma persona que marca sí, no va a poder responder la pregunta 7. ¿Quiénes van a poder responder la pregunta 7? La gente que marcó no. Porque la gente dice, ¿tiene usted TV Cable Tigo Hogar? Dice no. Si no tiene, no va a poder responder la pregunta 2, ¿no ve? Porque si no tiene, ¿cómo va a opinar sobre los precios que cobra? No puede responder la pregunta 2. Pero sí puede responder la gente que marca no la pregunta 7, porque es para ellos específicamente. A eso es lo que yo le llamo que hay preguntas que se aplican a algunos encuestados y a otros no se aplican. Por eso es que cuando se ramifica las preguntas, aquí se coloca entre paréntesis y dice, si su respuesta es no, pase a la pregunta número 7 y se pone entre paréntesis. Ese es ramificar. Entonces siempre usted va a ramificar o va a filtrar o filtro en un diseño de cuestionarios. Mayormente las preguntas filtro se aplican para las preguntas dicotómicas, por lo general. También en las otras, pero en mayor proporción se aplica para las preguntas dicotómicas. Como en este caso, ¿tiene usted televisión por cable, Tigo Hogar? Sí o no, ahí sí se aplica. Entonces, con esta indicación, ¿qué me está diciendo? Bueno, con esta indicación me está diciendo, señor, si usted marcó no, va a pasar la pregunta 7. Quiere decir que los que marcan sí van a responder la pregunta 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y después, después de la pregunta 6, yo tengo que hacer igual otro filtro, ¿no? Porque después de la 6, a los que respondan la pregunta 6, porque son los que sí tienen TV Cable, tengo que pasar por alto la pregunta 7, porque es solamente para los que responden no. Señores, ese es básicamente las preguntas llamadas filtro o de ramificación. Son preguntas que se aplican a algunos encuestados y a otros no se aplican. ¿De acuerdo?
Bien, sigamos. Voy a dejar de compartir. Luego tenemos, jóvenes, aquí tenemos un formato de la estructura del cuestionario. Quiero que presten atención. Hay diferentes formatos. Diferentes formatos. Aquí tenemos un cuestionario tipo, un ejemplo de cuestionario, donde tiene tres partes. Hay una parte de introducción, una parte de cuerpo principal y una parte final. Recuerden, el encabezado del cuestionario siempre tiene un título, ¿no? Puede ser investigación, encuesta sobre miel de abeja, en este caso, podría ser el título. Entonces hay una introducción en la parte superior. En la parte superior, en la parte introductoria, en primer lugar, siempre se coloca la parte donde dice presentación. Ese primer párrafo que está acá arriba, jóvenes, esto es presentación. La presentación, ¿qué significa la presentación? Dice, estimado señor, estimada señora, la presente encuesta se realiza sobre los hábitos de consumo de la miel, de los productos y derivados de la miel de abeja en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por lo que solicitamos a usted sea amable en brindarnos unos minutos de su valioso tiempo para llenar el presente cuestionario. Siempre uno tiene que tratar de, no tratar, tiene que hacer ese tipo de, de, de modelo o formato de presentación. Se llama presentación. Tiene que identificarse, primero saludar, buenos días, buenas tardes, señor, señora, y tiene que identificarse, somos de la empresa Marketing del siglo XXI, estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la UAGRM, tiene que indicar el propósito. El objetivo del estudio o de la investigación es conocer sobre los hábitos de consumo de la miel de abeja en los hogares de la ciudad de Santa Cruz, cuyos resultados de la investigación será para uso estrictamente de tipo académico. Luego pedir que nos colaboren. Rogamos a usted respondernos de manera franca y sincera cada una de las preguntas. La encuesta durará 5 minutos. Muchas gracias. Listo. Entonces, cada uno tiene que redactar, jóvenes, a su estilo, pero más o menos con un formato muy agradable, digámoslo así, para poder considerar la parte superior. Luego viene la parte de las instrucciones. Aquí marque con una X la respuesta, considere y refleja mejor su opinión. En los espacios vacíos sírvase completar y siga respuestas correctamente, entre otras cosas. Esa es la parte de introducción, la parte superior. Luego viene el cuerpo principal. El cuerpo principal, muchachos, jóvenes señoritas, es la porción más larga del cuestionario. Es la porción más larga. El cuerpo principal son las preguntas específicas. En el cuerpo principal vamos a vaciar la mayoría de tus objetivos de investigación y tus necesidades de información. Si usted tiene 20 preguntas específicas de tu cuestionario, entonces aquí, de la pregunta 1, 2, 3, 4 hasta la 20, van a estar aquí contenidos o van a estar alojados en esta parte del cuerpo principal de tu cuestionario. Y aquí es donde se colocan todos los tipos de preguntas que estamos explicando, las preguntas dicotómicas, preguntas de selección múltiple, preguntas de frecuencia verbal, preguntas escalares, etcétera, etcétera. Todo eso comenzamos a colocar en el cuerpo principal. Y en la parte final, yo recomiendo colocar en la parte final, se coloca básicamente, jóvenes, los datos, lo que se llaman preguntas de identificación. Se llaman preguntas de identificación. También se llaman datos de identificación. También se puede llamar datos del encuestado, que son básicamente información que se requiere muchas veces acerca de la situación o condición demográfica socioeconómica de los encuestados. Por ejemplo, podría ser su edad, podría ser su género, sexo, podría ser su ingreso o ocupación, podría ser su profesión, podría ser número de integrantes de la familia, podría ser su nacionalidad, dependerá de qué información se necesita. Recuerden que estas preguntas de identificación son básicamente información demográfica, socioeconómica, que sirve, sobre todo jóvenes, sirve para poder establecer el perfil del consumidor. Esta parte es una información útil para segmentar mercados.
es útil para segmentar mercados y sobre todo para poder identificar el perfil del consumidor. El perfil del consumidor. Las características de el mercado meta. ¿Cómo son el mercado meta? Y eso se mide en términos, digamos, demográficos, socioeconómicos y de tipo psicográfico, si es posible, ¿no? Pues eso se acostumbra a colocar en la parte final. Y por último, están las pruebas piloto. Las pruebas piloto, jóvenes. Las pruebas piloto de los cuestionarios también se llama prueba previa. Ocurre que en la mayoría de los cuestionarios, jóvenes, recuerden, es muy posible que los cuestionarios estén contaminados o tengan defectos o falla. No se olvide que usted, por ejemplo, las preguntas que se diseñan son básicamente preguntas que ha formulado el investigador, son sus puntos de vista, son sus creencias, son sus percepciones, que a lo mejor no siempre reflejan lo que piensa el encuestado, que no siempre pueden coincidir, por ejemplo, con los valores, con los principios que tienen los encuestados. Entonces, para ello, la prueba piloto hace referencia a la prueba del cuestionario. Es una prueba del cuestionario sobre una muestra pequeña de encuestados para identificar y eliminar los problemas potenciales. La prueba piloto, en primer lugar, es para identificar y eliminar, identificamos y eliminamos los problemas potenciales. Algunas fallas, algunos defectos que pudiera tener. Es posible que estén las preguntas con lo que dimos hace rato, las recomendaciones, los términos un poco comunes, poco populares, términos muy rebuscados, muy técnicos, quizás no hay orden, no hay secuencia, quizás las preguntas están duplicadas, quizás no se entienden, algunas son repetitivas, o quizás faltan algunas preguntas. Entonces, a lo mejor hay algunas preguntas que confunden más. Entonces, para ello lo que se hace es tomar una muestra pequeña. Esa muestra pequeña puede variar entre 25 a 30 personas máximo, que hay que escoger entre el público objetivo, el público meta, y hay que tratar de hacer una encuesta real. Es como una encuesta real. Y en esa encuesta, obviamente, la gente va a poder responder si se entiende, si está claro, etcétera, etcétera. Entonces, se escoge una muestra pequeña de 25 a 30 encuestas. Entonces, un cuestionario no debe ser usado en la encuesta de campo sin una prueba piloto suficiente. Hay que hacer una prueba piloto. A veces quizá hasta dos, o probablemente hasta tres, pero ya quizá exagerado, ¿no? Tres pruebas pilotos, pues suficiente, máximo con dos. A veces está muy bien hecho, entonces, bueno, si con una suficiente quizás, a lo mejor dos, pero obviamente que en la primera prueba para entrar a la segunda debe haber observaciones serias y hay que corregirlas, hay que enmendarlas. Entonces, para hacer la segunda prueba piloto tendríamos que corregir y tendríamos que enmendar ese cuestionario. Todos los aspectos del cuestionario deben ser evaluados, incluyendo el contenido de las preguntas, la redacción de las preguntas, la secuencia de las preguntas, la forma y el diseño, es decir, de forma y fondo, si quieren, ¿no? La dificultad de las preguntas que pudieran tener, si las instrucciones están muy bien hechas, todo eso hay que tratar de evaluarlas y tratar de corregirlas en caso de que hubieran algunas dificultades. Los encuestados para la prueba preliminar y para la encuesta de verdadera deben ser extraídos de la misma población. Yo tengo que hacer mi prueba piloto con mi público objetivo. Yo no puede ser que esté haciendo un estudio de mercados para una panadería en la zona la zona, digamos, del Plan 3000 y que mi prueba piloto lo haga con los universitarios de la Gabriel, ahí en la plazuela Güembe. No es correcto, porque no son los universitarios de ahí de la Plaza Güembe mi público objetivo. Son los hogares del Plan 3000 que compran, por ejemplo, en un negocio de panadería, una marca de panadería, digamos. Entonces tengo que elegir a las personas de ese público meta, sí o sí, necesariamente. Y las pruebas preliminares son hechas ya sean por las entrevistas personales, incluyendo si la encuesta verdadera está dirigida por correo, por teléfono, los medios electrónicos, porque los entrevistadores
pueden observar las reacciones y las actitudes de los encuestados. Incluso se puede hacer, reitero, en cualquier tipo de técnica de encuestas que estemos realizando. Entonces, para finalizar, la prueba piloto es un tema donde sí o sí se debe aplicar. Sí o sí se debe someter la prueba piloto o la prueba previa para corregir defectos, fallas o dificultades y obviamente tratar de eliminar esos problemas potenciales. Bien, señores, con eso hemos terminado. Quería terminar la clase de hoy día. Prácticamente ya con esto estamos preparados para el primer parcial, que está marcado para el día 31 de octubre. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de despedirnos? Si no hay preguntas, esperemos que la solución llegue pronto a los módulos y bueno, el próximo martes nos encontraremos en nuestra aula. Dios mediante. Buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.